retomemos, digamos, estamos hablando de la astrología y precisamente porque está muy involucrada sobre todo la religión católica con esto de la cuestión de las brujas, ¿verdad? De la cacería de brujas que se dio, ¿verdad? Tan fuerte en la Edad Media, en el siglo XVII, fue verdaderamente. Empezó desde 1300, parece, 1326, cuando sacaron una bula papal en la que decía se prohibía la brujería y que las personas que acudieran con las brujas serían, digamos, multados, tendrían que tener una multa, ¿verdad? O también pasar unos días así en prisión, ¿verdad? Si estaban yendo a ocupar los servicios de alguna bruja. Pero en el siglo XVI, bueno, ahí sí fue una cacería de brujas terrible. Y ahí coincide también con lo que tuvimos aquí de este lado en América, que es muy famoso, que seguramente ustedes lo han visto porque hasta película hicieron de las brujas de Salem, ¿verdad? Que las brujas de Salem empezó todo porque tenía una esclava negra y era un pastor, que hasta eso era un pastor, sí, protestante, ¿verdad? Pero tenía una hijita, una sobrinita, y las cuidaba la esclava negra. Pero vemos siempre tras esto de las brujas mucho racismo, sexismo, etcétera. Entonces, como era una esclava negra, que las niñas empezaron a dar muestras así muy raras, como pues de locura, etcétera. Y es que las había llevado a pasear al bosque y las niñas, pues curiosas, encontraban algunas cositas que se podían comer, pero encontraron unos honguitos, estaron los hongos de centeno, que da alucinaciones. O sea, de eso que existe, existe, ¿verdad? Yo conocí todavía a María Sabina, que era la que curaba con hongos. Les daba tanto a sus pacientes los hongos, como ella también para curarse. A los pacientes les daba pocos, pero ella se echaba hasta 30, decía, ¿no? Hasta 30. Y yo sí la conocí aquí en México, porque vino precisamente para un documental que se hizo de ella y fue mitad de honor. Y como en ese tiempo tenía yo también mis relaciones, me tocó estar sentada junto a ella y su hija. Entonces, pues sí, estuve ahí platicando con ella y más o menos la hija sabía más español que ella, y también no le era más discreta, no le gustaba platicar mucho, sin embargo fue muy amable conmigo, yo le llevé ahí un pequeño obsequio, etcétera, es que la pasamos muy bien, y sí, a través de la explicación de cómo curan, porque se altera el estado de conciencia y al final de cuentas de él que está para curarse y también del que está curando para alcanzar a un nivel alto. Es lo que hemos visto de Grimberg últimamente, que ha estado muy de moda, ¿verdad? Jacobo Grimberg, que hasta él desapareció, que muchos dicen que, bueno, fue secuestrado para algún lugar por todos los conocimientos que tenían. Y otras personas no, dicen realmente si se yo con muchos brujos, pero como se metía a indagar, se metía realmente a saber qué era realidad, ¿verdad? Entonces lo que había tras la brujería, porque él conoció a Pachita. Somos así de la misma época, nada más que ya desapareció. ¿Quién sabe dónde es que fue de él, verdad? No se sabe su final, nada más desapareció. Estaba en su carro caminando todavía así, echado a andar y como que lo bajaron del carro y ya no se supo qué pasó con él. Pero un hombre que con sus libros yo me identifico mucho porque era en búsqueda del ser, en busca de la superación, en busca de la evolución en el aspecto del estado de conciencia. Entonces sí, en ese aspecto yo me identifico mucho con él, ¿verdad? Y se metió con, digamos, brujos. Y entonces, ay, tal vez tuvo en un momento dado sus fusiones con ellos, pero por ejemplo admiraba mucho a Pachita, porque Pachita realmente sí hacía unas curaciones admirables. O sea, que sacaba un cuchillo que iba por la cocina, ni siquiera lo lavaba. Y entonces de repente, paz.
le abría, le sacaba sangre a la persona que en un momento dado estaba curando, que decía la espalda, pues la espalda. Les he platicado que un amigo mío, pues ya le habían dicho, hay que operar la columna vertebral. Y dijo, pues ni hablar, y ya le dio fecha el doctor y ya estaban todos los preparativos. Pero ya hace bastantes años, porque ahora todo, por Google, todo, todos, ya todos sabemos, ¿verdad? Pero en tiempos que no había Google antes, sí, teníamos forzosamente que leer y buscar y todo. Pero se puso a indagar. Entonces, ¿cómo era la cirugía realmente de la columna vertebral? Y no es que le pongan a uno boca abajo y le van a acomodar a uno los huesos de la columna, no, todas las cuestiones ahí de las... No, 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 está boca arriba. Levantan los órganos y acomodan la columna y entonces acomodan también los órganos. Es una operación muy seria, ¿verdad? La de la columna vertebral. Por eso inclusive muchas personas pues, siempre se van a lo mejor, a lo más moderno, a veces van a otros países, la gente que tiene en un momento dado la oportunidad y comodidad y el dinero. Y otras personas se han hecho aquí también con gente aquí del país y que han tenido éxito también estas cirugías. En resumen, por ejemplo, Jacobo era, sí, él llamaba a Pachita, pero lo que quería él es decir, ¿qué es lo que le da esa conexión? Sabíamos de Pachita porque Pachita invocaba, el hermanito Cuauhtémoc decía, ¿verdad? El hermanito Cuauhtémoc le decía, esa era la forma de comunicarse con alguien superior, porque ella decía, pues el hermanito Cuauhtémoc le ayudaba. Pero en realidad, después de todo esto, vemos que el cerebro es, cuando al menos sí yo llegué a la conclusión y después de oír tantas cuestiones y de ver tantas cosas, que realmente nuestro cerebro, Punset, cuando lean a Punset, que él sí hace poco murió, pero habla mucho del cerebro y de veras, o sea, tenemos tan poco, él decía, avanzado e investigado de lo que se puede a través de la mente, del cerebro, de lo que se puede, que estamos ahí sin pañales. Es muy poco, es un porcentaje de veras muy bajo en comparación de todo el cerebro. El día que pudiéramos desarrollar todo nuestro cerebro, pues a lo mejor seríamos unos magos, unos brujos, ¿verdad? Pero volvamos a los brujos. Fíjense que, como les digo, al principio no saben ni cuál principio empezaron a ver los brujos, pero ya desde 1320 y tantos es con sale la bula papal en donde dice que se prohíbe y ahí empieza ya la cacería de brujas, pero que dura como 3 siglos. En el siglo XVII, 4 siglos, porque ahí estábamos pues en el siglo XIII, en el siglo XVII, pues que en el siglo XII, hasta el siglo XVII, que fue una cacería de brujas tremendas. Y uno de los maestros precisamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde tomé, digamos, todo este curso que me pareció estupendo, decía eso, ¿no? Empezaron la guerra en contra de las brujas y empezaron a matar a la hoguera, ¿verdad? Y mucha gente aprovechó para decir, ay, fíjense que hay una señora que está por ahí, fulanita, que parece que es bruja. Muchas veces hasta por envidias, por venganzas, entraron muchas bajezas humanas, diríamos, que todos los seres humanos, como les digo, tenemos nuestros lados luminosos y nuestros lados oscuros. Y entonces ahí entró mucha oscuridad, ¿verdad? En quererse vengar de alguien, lo acusaban y ya ni hacían investigaciones, lo llevaban ni a la hoguera, ¿verdad? Aquí, como les digo, de este lado, lo que era Nueva Inglaterra, en Massachusetts, que se da las brujas de Salem, que es así, son muy famosos, porque como les digo, hasta se hizo una película, que ese sí, vuelvo a retomar también, como les digo, era un pastor que tenía un pastor protestante, ¿verdad? O sea, un clérigo, y que tenía una sobrinita y una hijita y las cuidaba una esclava negra, pero las saca a pasear y que las muchachitas se comen unos honguitos ahí y entonces dan muestras después como que estaban poseídas, pero eran pues resultado de los hongos, ¿verdad? Se hicieron muchas investigaciones,
porque causó sensación y fueron a la horca y se mataron también. El famoso juicio, ¿verdad?, de las brujas de Salem, que digo que esta película la hicieron, ¿verdad? Entonces, ahí sí, tiempo después se siguieron haciendo investigaciones y ver los resultados de esos honguitos que habían comido y que sí, pues los hongos de una forma natural, ya saben que sobre todo en los hongos hay muchos resultados, sí, digamos, raros, difíciles, complejos y a veces sanadores también, ¿verdad? Como los que usaba María Sabina. Bueno, en resumen, cuando ya pasaron años, bueno, las mismas, ya que estaban más grandes, la hija y la sobrina, ofrecieron disculpas, pidieron perdón. Ya los familiares de esas brujas que se habían ido, ya les habían ahorcado y les habían mandado al patíbulo, etcétera, toda la cuestión, y que hasta fueron en un momento dado sus familiares, les dieron ciertas cantidades, digamos, como algo para, pues, en una forma, compensarles, pues, todo lo que habían pasado sus pasado presente sus antepasadas, ¿verdad? Que se fueron acusados de brujos. La verdad, y me agradaba mucho un historiador precisamente que fue uno de mis maestros, decía, en realidad eran unas mujeres que, pues, precisamente eran mujeres que no de buena situación económica y vivían en mucho contacto con la naturaleza. Y el vivir contacto con la naturaleza, pues va uno conociendo, ellos sí sabían, pues, de las hierbas y de los tés. Entonces, mucha gente que estaba enferma, que no podía pagar a veces un doctor, porque antes, pues, el sistema médico era nada más muy elitista, ¿verdad? Entonces, acudían a ellas y decían, tengo esto, tengo otro, y decía, tómate este tecito y te vas a sentir mejor. Y sí se curaba, y entonces le recomendaba otra, y iban a verlas y todo. Entonces, y además la luna llena, que esta luna llena, precisamente de ayer, que estamos todavía con esa influencia de la luna llena, como en el calendario lunar les quedaba con finales de octubre, y fíjense que en octubre pues es Escorpión, Escorpión el signo que rige lo paranormal, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Como todo tiene un porqué, ¿verdad? Y entonces, por eso se juntaban. Ya, ya. Ay, regresó. Porque dije, qué barbaridad, ya nos dejó a medias, ¿verdad? Espero que me estén escuchando, ¿verdad? Sí, porque se fue. Ay, ahora que sí, el internet está lento, yo lo he sentido últimamente. Lento, pero ahorita sí en la transmisión dije, no. Bueno, entonces retomemos. La cuestión, como les digo, de que se han de haber gustado, porque sí, con esa luna llena, la que fue ayer, pero les quedaba los finales, como el 31 de octubre, porque llevaban calendario lunar. Em, y entonces, pues, esperamos que ojalá esté pasando y ya después, si no, pues, no dejen de verla en YouTube, ¿verdad? Bueno, pues entonces retomo. Entonces, de que había la que la sí. Y que se intercambiaban, sí. Que seguramente se tomaban a lo mejor sus brebajes, que precisamente porque conocían todas las plantas, etcétera. Vean ustedes cómo de las plantas han sacado pues tantos eh, vinos, alcoholes que se toman, ¿verdad? Y entonces ellos ya los conocían y brindaban, etcétera. Y decían que cuando, yo creo que se han de haber echado tal vez unos hongos porque decían que sentían volar y era la luna llena y entonces ya se quedó, como decían ellos, yo siento que estoy volando y ahí está la luna llena y estaban viendo a la luna llena y bailaban, ¿verdad? A la luna llena, todos estaban felices de fiesta, ¿verdad? Pues por supuesto que se quedó esa imagen de la bruja, pero además la bruja que nos la pone así con una nariz puntiaguda y con las uñas largas
y sucia y vestida de negro, etcétera. Pero vean ustedes cómo es paradójica, ¿verdad? A veces lo que se va platicando a través de la historia popular, ¿verdad? Lo que se nos va platicando de las generaciones. Porque por el otro lado se nos ha hablado, y sobre todo a las mujeres que estamos encantadas, con el hada madrina, ¿verdad? El hada madrina, pues sí, ¿qué era el hada madrina? Pues precisamente la de Cenicienta, ¿no? Pues así, que era una bruja, ¿verdad? Nada más que ahí se le hace bonita, como una señora buena, y que le convierte, ¿verdad? La calabaza en una carroza, y los ratoncitos en los que le van a llevar manejando la carroza, y le hace un vestido también maravilloso para que vaya al baile del reino, porque va a elegir esposa al príncipe para casarse, y sí, ella va y cautiva al príncipe, pero sí le dice que hasta las 12 de la noche tiene validez eso, ¿no? Entonces, si vemos todo eso, pues es brujería también, ¿verdad? Entonces se nos ha dado esas dos caras de la moneda, de la cuestión, por un lado, de la bruja mala, malévola, etcétera, porque cuando la persecución de las brujas se habló de que hechizaban y hacían daño, y que una maldición de una bruja tenía mucha fuerza. Maldecir, nunca hay que maldecir, porque el que maldice es el que es, ahí le hace daño. Nunca hay maldecir, siempre bendecir, ¿verdad? Pero eh, yo vuelvo a lo mismo, y también se los he comentado con mi maestro de astrología. Decía, es eso, a veces parece tenue, parece delgada la línea que divide la magia negra de la magia blanca, pero es clara. Cuando estamos haciendo el bien, digamos, sobre todo de salud, que ellas muchas se dedicaban precisamente nada más a sanar, a curar, pues bien, ya cuando se trataban realmente de manipular, que lo han de haber hecho, entonces ya es magia negra. Y llegaba, por ejemplo, alguna chica de que, ay, que el novio me dejó el novio y ya anda con otra y que regrese conmigo. O a veces alguien que decirle, yo le pago a usted lo que quiera, pero que yo conquiste a fulanito. Pero vuelvo a lo mismo, y siento que si esa persona que iba a consultarle a la bruja tenía una gran fe en ella, pues esa es la que obraba realmente el milagro, ¿verdad? Sí, o sea, volvemos a lo mismo, nuestro cerebro es el fuerte, ¿verdad? Por eso se han dado ahora tantas, ahora sí, que los decretos, y que uno pues tiene que pensar positivo para estar bien, ¿verdad? Y que se decreta estar bien, etcétera. Porque ya se va entendiendo, digamos, y ahora con el campo cuántico también y toda la cuestión, ¿verdad? Con la cuántica. Pero al final de cuentas, pero si se está manipulando a alguien, ahí es magia negra, porque no debemos manipular a nadie. Cada quien tiene su libre albedrío y debe actuar como sea para bien. Y eso cuidado, porque hasta en las madres, vean ustedes, las mamás que deseamos lo mejor para nuestros hijos, podríamos decir, ay, pues la novia fulanita esa no le conviene, ¿verdad? Es una bruja. Y entonces eso no la quiero para mi hijito, ¿no? No, ¿verdad? No, el hijito que elija la que quiera, el que va a vivir con la princesa o con la bruja, pues va a ser él, ¿verdad? Ni hablar. Y la hija también, si elige un buen muchacho, pues ella es la que va a tener un buen futuro, ¿verdad? En el hogar. Y si se elige mal, pues también, ¿verdad? Y claro que las madres siempre salimos involucradas, pero qué bueno que elijan bien nuestros hijos para sentirnos más tranquilamente, pero no nos podemos involucrar, ¿verdad? En que decirles esto no hagas o esto haz, y menos hacer rituales. Ya lo he platicado aquí, a veces personas que todavía en la actualidad, pues existen las brujas, o sea, después de esa cacería de brujas que fue tan grande, que a propósito ahí sí me entra la defensora de animales, porque ellas usaban, tenían, pues casi sí, como
como de protección, por eso digo, usaban los gatitos negros, los usaban de protección. Digo, porque el gato es muy especial. Vean ustedes con una casa, el perro regularmente va y se echa en los lugares que siente bonito, que hay buena vibración. El gato no, si siente alguna mala energía, ahí va y la transmuta. Es lo que tiene el gato. Les digo, el Chapán, el Deodoro también, que en paz descanse, siempre decía, no, me decía hermanita, porque me decía hermanita, dice, los gatos son de otro planeta, ¿verdad? Porque de veras, dice, es admirable ver cómo transmutan, no como los perros se mueren. A veces por curar a alguien, se mueren, de verdad, dan la vida, sacrifican, se acercan a donde uno les duele y absorben la energía. ¿Qué son? No es brujería ni nada, es realidad, es energía, ¿verdad? Así que ni qué, ¿no? Y entonces, pues esa cacería de brujas, que claro, mataron un montón de gatos, pero pues sí, iban las brujas a la hoguera y los gatos también por ahí los mataban, llegaban y acababan con todas sus casas, algo terrible. Y entonces, pues yo, ahí salió presente la fiebre bubónica, ¿verdad? Porque entonces las ratas ahí en Europa, pues, hicieron su agosto. Ya no estaban los gatos, porque con solo el olor del gato no se acercan. Y entonces ya no había gatos, pues empieza la fiebre bubónica, que sacaban los muertos ya nada más a la puerta para que pasara una carreta en ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de la Edad Media, y los llevaban, pues hacía fosa común a llevarlos. Todo tiene un karma, eso sí, el karma sí existe, ¿verdad? Si no, ahí nos lo dice Newton, ¿verdad? Y sí, en el aspecto científico, a toda acción hay una reacción y es una reacción siempre interminable, ¿verdad? Otra reacción y así viene la cadena interminable, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos hacer el bien. Pero entonces, sinceramente, a las conclusiones que se llegan, porque se escribió ya realmente como reivindicando a las brujas, como hasta como ya 1900 y pico, que una escritora realmente ahí se involucró también en defender a las brujas. Y tiene razón, porque si vemos en los escritos todos los que los mandaban a la hoguera y que los ahogaban, los mataban, etcétera, tanto allá en Europa como en Estados Unidos, en Massachusetts, que era pues colonia de Inglaterra, y aquí nosotros en la Nueva España también tuvimos lo nuestro, ¿verdad? Con el Santo Oficio, ¿verdad? Que también mataron a muchas eh, personas que decían que eran brujas y muchas veces las acusaban de brujas sin saber, nada más era por rencillas que tenían entre sí. Pero volvemos a lo mismo, siempre ha habido el bien y el mal, ¿no? Y depende de lo que maneje, o sea, el brujo que en un momento dado está por curar, por atender, para liberar de algún mal a alguien, pues es un sanador, es un curandero, ¿verdad? Y por otro lado se ve el negro, que en un momento dado los hay hasta ahora. Vean ustedes cuántos están de los que matan muchos animales. Yo sí estoy en contra de eso porque digo, ellos mismos están echando un karma terrible porque cortar vidas, ¿verdad? Porque con eso te vas a curar o te vas a ayudar. No, eso es mentira. Se cura porque es la fe. Le digo, la fe puede mover más, por supuesto. La fe es, volvemos a lo mismo, nuestro cerebro. Realmente el que tiene el poder y la fuerza. Es que es inconmensurable la fuerza de nuestro cerebro, pero todavía no lo conocemos, conocemos muy poco de él. Y como les digo, los que quieran leer más acerca de el cerebro Punset, yo siento que es el que es muy accesible y habla de una forma muy espontánea. Desafortunadamente ya se fue de este planeta porque él hubiera podido seguir escribiendo libros y libros maravillosos, porque habla muy bien, explica muy bien todo lo del cerebro. Entonces, hasta hoy en día hay algunas personas que si alguien va también, como en estos tiempos antiguos de que decían, pues, que el novio, ya se me está yendo el novio, y ya se está enamorando de otra, algo, no,
pon una veladora y repite 100 veces o 200 veces el nombre del galán y va a regresar. Y entonces esa persona, si tiene verdaderamente fe en la persona que se lo está aconsejando, pues por supuesto, ¿verdad? Que ay, se clava en eso y lo consigue y regresa el fulanito. Pero como les digo, ¿para qué sirve eso? Yo no sentiría una gran satisfacción de decir, ay, pues yo, que estaría yo, digamos, cuando estaba joven o algo que hubiera dicho, bueno, ese galán me gusta tanto que entonces sí, con él y que me pretenda, etcétera. Pues, y después a lo mejor sí iba conmigo pues, porque le había gustado y que podíamos hacer una buena relación. Si no, ya iba yo a creer que porque fui con la bruja y que 200 veces recitara eso. No, eso mucho hay hasta ahora. Vean ustedes los amarres que existen. No se metan en esas oscuridades, porque al final de cuentas sí son oscuridades. Y es la mente, al final de cuentas, la que se está manejando ahí. Que abren una manzana, ponen el nombre del muchacho, de la muchacha, y amarran los nombres y les ponen no sé qué tantas cosas, y amarran la manzana nuevamente, la parten a la mitad y luego la amarran. Son los amarres. Y esos, ahora sí ya no son perseguidas las brujas, porque yo veo hasta los letreros en algunos postes, así cuando está uno en un alto, de repente alguien se anuncia, se hacen amarres y dice, pone el número telefónico. O sea, hay personas que en este momento, actualmente, creen en eso, ¿verdad? Y eso sí es terrible que todavía estemos en estos tiempos ya más científicos en los que sí debemos de profundizar en el cerebro. Que hay cuestiones de la naturaleza que debemos entender, sí. La luna, por ejemplo, la cuestión de astrología es muy clara. Vean ustedes la luna, cómo influye, ¿verdad? Influye en las mareas, influye en los moluscos para toda su reproducción. Y vean ustedes en los ciclos de la mujer, lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Las mujeres en los ciclos, cuando vamos a ser mamás también, ¿verdad? Tiene todo eso que ver con la luna, ¿verdad? Con el caso de la luna. Entonces, claro que estamos en un mismo universo, todos estamos interconectados, volvamos a lo mismo, ¿no? Y por eso es que en un momento dado alguien puede conectarse con un nivel superior y lograr algo que quiere. Y por eso les digo, ¿cómo era esa idea? Yo me acuerdo de todo lo que él decía. Lleva muchas conferencias ahí en la universidad, etcétera. Y realmente sí, eh, por eso les digo, hasta la astrología les digo, no adivina. Y vean ustedes que esa, como les decía anteriormente, fue defendida por San Alberto I, que dijo, no, la astrología no es mancia, no, aquí sí es nuestra. Y Santo Tomás, cuando quieran leer a Santo Tomás también, Santo Tomás lo dice en su Suma Teológica, y así lo dice textualmente. Dice, no podemos negar la influencia de los planetas en nuestras pasiones, pero existe el libre albedrío. Exactamente. O sea, todos estamos interconectados y nos podemos ayudar o hacer daño también. Pero volvemos a lo mismo, que también existe la ley del karma. Para mí se me hace clarísimo. Y eso lo traen con mucha antigüedad precisamente los orientales, ¿verdad? Sobre todo. Hay el hinduismo, etcétera. Eh, pues el karma es karma, ¿no? Y uno lo comprende. Hay una acción y viene una repercusión. Veamos nuestra vida, no que querramos hacer algún daño. Nos equivocamos en nuestra propia vida. En nuestra propia vida, como les digo, a veces dejamos a pasar una buena oportunidad de trabajo, una buena oportunidad de amor, una buena oportunidad para lo que sea. Dejamos bueno pasar y después decimos, qué barbaridad, cómo dejé pasar esto. Pero cometimos el error. Y después cuando nos vemos en una situación de que dice uno, ay, qué barbaridad, si me estaban ofreciendo aquel trabajo tan estupendo y que me agradaba y todo, y yo me fui por acá, pues porque dije, bueno, aquí ya conozco el medio, prefiero quedarme aquí. Y ya después, no, bueno, ¿por qué no acepté? Estuviera yo mucho bien, mucho mejor. O también los pretendientes, en los pretendientes se da mucho.
Ya después, cuando ya pasan los años, ya elegimos pareja, de repente decimos, ay, sí, fulanito era mi pretendiente. Y bueno, ha salido un marido buenísimo, triunfador, estupendo hombre, le hubiese yo dado una oportunidad, algo así. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Viene eso de principios, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? En la Edad Media sí fue cuando sí se cometieron esas grandes injusticias, lo pagaron, ¿verdad? Porque el karma se paga con la peste bubónica que acaba casi media Europa, ¿verdad? Y aquí también las brujas de Salem, pues también después se arrepienten y piden perdón públicamente. La hija y la sobrinita de este pastor piden públicamente e indemnizan, como les digo, a los familiares de los que habían matado, porque habían por ahí no solo la negrita, que era su esclava, la mataron, mataron un montón allá en Massachusetts. Entonces, ahí ya después piden perdón, después, ¿verdad? Pero ya, pues ya está difícil ahí, sí, ¿verdad? Inclusive se habla de que dice, bueno, pues en un momento dado, si se puede ayudar un poco a librarse del karma, pero esos karmas que son tan fuertes que tuvo que ver la pérdida de una vida, pues ya no sabe uno qué tanto en un momento dado puede restaurarse ese karma, ¿verdad? Pero de que el karma es karma, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es la misma historia de cuando está a principios del siglo, cuando estaba en la Edad Media y ahora. Hay brujos buenos, brujas buenas, brujas que manejan nada más magia blanca y brujos y brujas que manejan la magia negra. Porque en la Edad Media sí se vio sobre todo mucho el sexismo, porque fueron muchas mujeres. También la homofobia, porque ahí mataron muchos homosexuales, los acusaron de brujos y ahí se fueron. Pero es que lo aprovecharon porque los homosexuales los veían así tan mal que muchos los mataron. Y pues cada quien que tenga sus preferencias, cada quien, ¿verdad? ¿Por qué? Y mataron. Y era realmente entre las, o eran mujeres y de los hombres eran o alguno que le tenían coraje y lo que lo habían acusado a alguien importante, o también a veces era precisamente el... Ay, ahora está la luz, está yendo. Ahora también... Ay, 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 ahora sí. Ay. Ahora sí, no sé cómo estemos de luz. Bueno, pues en resumen, que pues lo mismo al final de cuentas, ¿verdad? Hay gente que maneja lo bueno y maneja lo malo en todas las épocas. Y hasta actualmente, digo, no está prohibido y qué bueno, porque en un momento dado que los persigan y que muchos inocentes pagaron que no habían hecho absolutamente nada ni se habían involucrado para nada en la brujería. Y sin embargo, ahora que haya más libertad en todo, debe haber libertad de credo, cada quien que cree en lo que quiera, ¿verdad? Y libertad también en preferencias sexuales, pues también cada quien, ¿verdad? Y, y en todo respetar al religioso, vean ustedes, hasta en la política. Por eso yo ven en una reunión, me acuerdo que teníamos una reunión que nos llevamos muchas amigas, pero sí habían de varios partidos. Y decía, ay, pero recuerden ustedes, amiguitas, que no hablamos ni de religión ni de política. Y eso es un dicho que es muy antiguo, muy popular, que decían, si queremos que la fiesta pase en paz, no hablamos ni de política ni de religión, porque no nos ponemos de acuerdo y terminamos en esa polémica inacabable, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero sí les recomendaría que nunca se metan a manipular a nadie. Así nosotros podemos creer que es lo mejor para esa persona. A lo mejor es una persona que amamos y decimos, no, es por su bien que estoy pidiendo esto. No, por eso les digo hasta la oración. La oración también tiene que ser para pedir la salud. Bueno, sí podemos pedir la mundial y más en estos momentos, ¿verdad? Pero ya decir que fulanita haga esto, que mi jefe me aumente de sueldo,
que yo consiga aquel trabajo, etcétera, y que si van a ascender, no me asciendan a mí, ¿verdad? No a mi compañera fulanita, ni a mi compañero venganito, algo. No, 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 no. En eso hay que respetar. Que yo quiero estar mejor, sí lo puedo no pedir. Todo lo que sea bien para nosotros. Eso sí lo podemos pedir, lo que sea bien para nosotros. Pero no, 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 nunca manipular. Eso es importante, ¿verdad? Y volviendo a la astrología, que esa sí es otra cuestión que tampoco adivina. También ténganlo claro, porque ahí vemos, y esto forzosamente va a pasar, ¿no? Si en este retorno solar tengo mal los negocios, a lo mejor me espero para el año próximo, o si lo tengo mal y quiero ponerlo, pues adelante. Yo sé que me va a costar más trabajo y entonces me pongo más alerta y lo puedo lograr y lo siento todavía como un triunfo mayor, ¿verdad? Y si tengo mal aspecto al matrimonio desde nacimiento, pues también me voy a fijar en los novios que voy a tener y voy a así investigarlos bien y ya elijo el que me parezca mejor, ¿verdad? Y ya ves, bueno, si hay necesidad en el momento de llegar a un divorcio, pues también se llega, ¿verdad? Y hay personas que a veces en un segundo, a veces hasta en un tercer matrimonio, pueden ser felices. A propósito, hay una anécdota ahí entre las mujeres que mandaron a la hoguera. Mandaron una mujer nada más porque se había casado 3 veces. Y en eso, en la Edad Media, imagínense, ¿no? Que una mujer se hubiese casado 3 veces era la locura, ¿no? Entonces, ahí fue en el montón de brujas también a que la mataran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había casado 3 veces. Porque además, vean ustedes, que ella era guapa, pues sí, se había casado 3 veces, pero ahí viene, por ejemplo, bruja o viene hechicera, que la hechicera siempre se relaciona con el amor, por eso hasta dicen, ay, es una mujer muy hechicera porque está muy guapa, muy atractiva, ¿no? Pero pues es lo mismo. La bruja, como se le ha tratado realmente a través de toda la historia. Y bueno, lo mismo, lo importante es hacer el bien. Es hacer el bien, siempre, siempre, siempre del lado derecho. Siempre estar del lado bien. Cuestiones de protección sí hay muchas. Y esas sí hay que usarlas. Otro día hablaremos de la protección, porque esa sí también existe, ¿no? Hay símbolos de protección que ayudan mucho con cualquier mala energía, porque las malas energías existen, por supuesto. El bien y el mal, ahí entraremos en otro cambio del bien y del mal, que también, por supuesto, y hay que cubrirse. No, no vamos probablemente a atacar, pero sí defendernos, protegernos del mal. Eso sí también funciona. Pues amigos, era una charla más o menos así. Al final de cuentas vemos que eran esas mujeres, pues eran mujeres sanadoras, psicólogas que escuchaban a las mujeres que se iban a quejar de los maridos, cómo las estaban tratando, buenas curanderas. Decía uno de nuestros maestros, mujeres sabias al final de cuentas eran las brujas que tantas se fueron a la hoguera, ¿verdad? Y, y eso pasó, pues. Y pasó allá en Europa y pasó también aquí en América y aquí en México también tuvimos lo nuestro, ¿verdad? Todo. Y sin condenar a nadie, porque pues, ni tiene caso ya juzgar tiempos pasados, pero sí hay que decir la verdad, como fue. Yo por eso me metí en serio a indagar realmente de las brujas. Entonces ese día tiene mucha vibración ahorita y más que entra Escorpio, ya va a entrar Escorpión, así es que tiene mucha energía este signo. Aprovechemos, aprovechemos, aprovechemos porque habiendo tener energía, la energía es como el dinero, puede servirnos, sí, para hacer el mal, pero también para hacer mucho bien y hay que aprovecharlo para hacer bien a uno mismo y a los demás. Y estar bien nosotros y bien los demás. Y con la conciencia tranquila de no haberle hecho daño a nadie, no hay como eso. Eso no tiene precio. Vieron ustedes, el decir, yo no le echo mal a nadie. Lo que me ha pasado, karma, seguramente de otras vidas que debía, algo que tuve que pasar, pues ni hablar. O equivocaciones que tomé, por supuesto, en esta vida, pero no para hacer el mal, sino en mi propia vida cometí algunas equivocaciones y las equivocaciones se pagan. Ese es el karma al final de cuentas. Pues amigos, ya saben que
pues ojalá les haya sido útil esta plática y pues espero noticias de ustedes, me pueden dejar ahí mensaje y como siempre su servidora y amiga Eloína Moreno que les recuerda que los astros pues sí nos inducen y sí nos influyen, pero ¿quién tiene la última palabra? Pues nosotros a través de nuestra voluntad. Amigos, buenas noches, muchas gracias, buena suerte.